Hola, buenas tardes. Ya son las 12, son buenas tardes. Muchísimas gracias, antes de nada, a todos los que estamos aquí. A Aurora Luque, que dirige el Centro Cultural Generación del 27, a Alfredo Taján, el director del Instituto Municipal del Libro, y, por supuesto, a todos los compañeros del instituto, a Fernando, su director, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Yo lo que voy a hacer es contaros un poquito la historia de esta antología, que se llama Desde la farola, Poesía Española Última, 1989-2009. Este año, en nuestro instituto, hemos celebrado el 20 aniversario. Cuando nos reunimos los profesores y hablamos de qué podíamos hacer para celebrarlo, siempre surgen fiestas, reuniones que están estupendas, pero luego pasan. Y nosotros queríamos hacer algo que permaneciera, y un libro pues permanece. Nosotros pensamos en don Miguel Romero Esteo, que da nombre a nuestro centro. Él, como sabéis todos, es dramaturgo, un magnífico dramaturgo, pero también es poeta. Y además, cuando él era profesor en Málaga, aquí en la facultad, él apadrinó a muchísimos poetas jóvenes, hizo colecciones de poesía joven, y nos pareció que podía ser una colección de poesía, algo muy apropiado para también, de paso, rendir homenaje a don Miguel Romero Esteo. Jugamos entonces con dos números. El número 20, que son los años de nuestro centro, pero también con el número 80, porque don Miguel Romero Esteo ha cumplido este año 80 años. Y desde aquí, disculpo que no esté, pero lo hemos llamado. Está regular, no está muy bien, y entonces ha declinado la invitación, pero nos ha mandado muchos recuerdos para todos. Y decía que hemos jugado con los números 20 y 80. En principio pensamos hacer una antología de poesía a nivel nacional, y jugando con el número 20 decidimos que debían ser poemas publicados en los últimos 20 años, los años de vida de nuestro centro. Y luego pensamos también que un buen número de poemas sería el número 80, porque de esa manera podríamos ofrecerle el libro a don Miguel Romero Esteo en su 80 cumpleaños. Y eso es lo que tiene, 80 poemas escritos en los últimos 20 años. Para elegir los poemas nos planteamos que si lo hacíamos desde el propio centro, desde el propio departamento, quizá la visión iba a ser demasiado parcial, y queríamos enriquecerla. Y también queríamos que este homenaje a don Miguel Romero Esteo fuera no solamente del centro, sino también de la ciudad. Por eso decidimos el invitar a una serie de antólogos que todos tienen alguna colección antológica publicada, y antólogos de reconocido prestigio, para que participaran. Entre los antólogos que han participado están don Francisco Ruiz Noguera, que es también poeta, magnífico poeta, Rafael Inglada, también poeta y también con publicación antológica publicada. Se me olvidan los nombres de los demás. Francisco Morales Loma, también poeta y profesor en la universidad. Francisco Cumpián es además un personaje muy singular en la vida cultural malagueña, porque tiene una colección de poesía, el Árbol de Poe, que puede considerarse como quizá la más completa antología de poesía joven malagueña. Pero no nos bastaba únicamente con antólogos, también queríamos que participaran algunas de las instituciones culturales, así que invitamos al 27, en la persona de Aurora, también poeta, y al Instituto Municipal del Libro, en la persona de Alfredo Taján, que también es novelista y poeta. Y la verdad es que amablemente todos han dedicado una parte de su tiempo a colaborar con nosotros y a elegir los poemas y los poetas. Pero también queríamos don Francisco Ruiz Noguera, que también ha participado en la antología. Bienvenido. También queríamos que participaran algunos poetas, porque nos podían dar una visión viva, más pasional de la poesía española. Pero queríamos también que fueran dos poetas muy distintos entre sí. Invitamos a Carmen Peralto, que es especialista en poesía visual, un tipo de poesía que normalmente no sigue los cauces habituales, y también a Ángel Luis Montilla, que él escribe un tipo de poesía más discursiva, más lo que entendemos como poesía tradicional.
Y por último, también hemos participado los profesores del departamento. Y nos lo hemos puesto un poco más difícil. Nosotros hemos elegido, por un lado, 7 poemas de poesía femenina. De esa manera queríamos hacer un guiño entre irónico a la lucha por la igualdad, y también hemos elegido a 10 poemas de poetas malagueños para así asegurarnos que la poesía malagueña estaba suficientemente representada. El resultado final, pues son 80 poemas que yo creo que reflejan de 54 poetas distintos, que reflejan muy bien lo que ha sido la evolución no solamente de la poesía en España, sino yo diría que va un poco más allá, incluso de la cultura y de la manera de acercarse y de ver el mundo que tienen los poetas más jóvenes. Ten en cuenta que pusimos una fecha tope para elegir a los poetas, el año 1968, como tope de año de nacimiento, con lo que es una visión muy, muy completa, creo yo, de las últimas generaciones de poetas. Yo creo que más o menos queda explicado lo que es la antología. Únicamente el dar las gracias al centro, porque apoyó la iniciativa desde el principio, la directiva del centro, y también al Centro de Profesores de Málaga, al CEP, porque también ha colaborado con nosotros. Y ya os dejo con Aurora, con Alfredo. ¿Yo primero? Usted primero. Bueno, pues nada, muchas gracias, queridos amigos. ¿Se escucha? Miguel Romero Esteo fue quien me publicó mi primer libro de poemas. Es una paradoja y además una sismografía de una moral tempestiva, que es el verano que estamos también disfrutando, padeciendo, el que yo ahora esté, el instituto que represento y el área de cultura que está aquí representado en la figura de Miguel Briones, estemos aquí implicados en esta aventura bajo el frontispicio de Miguel Romero, que para mí significó tanto en las edades de 16, 17 años, las edades que veo que aquí hay muchos alumnos y que es una edad de formación importantísima. Creo que la edad de formación y de lectura, de opción y de estética y de todas las experiencias intelectuales y personales en general se empiezan a vivir fundacionalmente en esta edad, y se empiezan a percibir otros detalles, y se empieza el momento del aprendizaje es fundamental, se empieza a vivir inteligentemente. La poesía, decía Rimbaud, que no podía concebirse sin juventud, sin vida después de la vida, que no es la muerte, sino el aprendizaje, como decía antes. Y creo que esta antología no es una antojología, sino que hay muchos y variados sectores de la ciudad que han opinado y que hemos coincidido en muchos nombres de los materiales importantes, relevantes de la poesía joven, aunque del año 68 ya no es tan joven uno, ¿no? No. 42 años. A mí me gustaría ser siempre poeta joven, aunque ya cuesta a determinadas edades, ¿no? Serlo, ¿no? Quiero felicitar a Antonio Antonio Aguilar por esta iniciativa, al instituto también, y felicitarnos nosotros, ¿no? Tanto el Centro de la Generación del 27 como el Instituto del Libro, que hemos hecho algo conjunto para que luego digan que las instituciones van cada uno por su sitio. Aurora está a mi izquierda, pero es simplemente algo paradójico. Y Paco Ruiz Noguera a mi derecha, pero Paco Ruiz Noguera está a mi derecha también por un tema accidental. Y nada, y yo no decir nada más, sino que felicitarnos todos, a ver si leemos. Ahí veo a David Leo por ahí, que es uno de los antologados, que ya de poeta joven no tiene nada tampoco, está más pesado ya que... Así que, Aurora, yo creo que un primer aplauso debemos dar para felicitarnos todos y luego seguir. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta
porque este acto es muy especial. El año pasado, en la Feria del Libro, también el Centro del 27 organizó un acto que implicaba a institutos. Fue un homenaje al poeta José Antonio Muñoz Rojas. Participaron varios institutos de la provincia y además de una manera muy creativa. Leyeron chicos, se leyeron traducciones, una chica cantó una pieza que había compuesto sobre un poema de José Antonio Muñoz Rojas. Y creo que es un deber también de las instituciones no olvidar nunca que la cultura y la educación tienen que estar unidas, no pueden existir la una sin la otra. No hay nada más triste que a veces ver que hay actos culturales que se convocan y no acuden alumnos, no acuden estudiantes, no acuden ni de la universidad o de los institutos, a veces tampoco profesores, cuando se piensa mucho en ellos y son verdaderamente los que podrían hacer de vehículo para que la literatura y las nuevas formas, los nuevos libros, las nuevas creaciones, las nuevas revistas lleguen a esa generación que la que tiene que nutrirse, que es la de los estudiantes. Por eso, y además como profesora que soy de instituto, pues estoy especialmente contenta además de ver este público tan nutrido y de ver sobre todo a profesores también que han venido muchos, no uno solo a veces que se da el caso heroico de a veces de uno que arrastra a todos los demás. En este caso están más que representado el instituto y ojalá abundaran más en la asistencia de estudiantes y también la convocatoria por parte de las instituciones de este tipo de actos conjuntos, y no olvidemos nunca esta relación tan intensa que tiene que existir entre cultura y educación. Bueno, pues también, por supuesto quiero felicitar a Antonio Aguilar por mover la idea de esta antología, que sé que claro, ha implicado a todo el instituto. De hecho, el libro la antología Desde la Farola está editada por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Sé que desde dentro de la rutina diaria de la enseñanza, pues es difícil imaginar otras actividades, salirse de las programaciones. Sabemos que eso no está pagado, que solo se compensa con el entusiasmo y con la respuesta de los jóvenes, de los estudiantes. Y también quiero felicitar al instituto en la persona de su director, don Fernando Medina, porque me identifico con las palabras previas que ha puesto a la antología, porque tiene muchísima razón cuando habla de la banalización de nuestra vida cotidiana, del olvido de las humanidades, del olvido a veces de la formación integral, que a veces parece que cultivamos demasiado de determinadas facetas y nos dejamos arrastrar por los prestigios de las nuevas tecnologías y olvidamos verdades profundas que están en los libros de toda la vida y en la buena literatura y en la poesía especialmente, que es lo que ahora nos convoca. Quiero felicitarlo y por supuesto a todo el departamento, animarlo a todos los profesores a que sigan con estas actividades, que pueda ser el comienzo de aunque ya no sea con motivo de un aniversario, y que sigan con este tipo de actividades, porque yo recuerdo que cuando era estudiante, ahora agradezco muchísimo a los profesores que me sacaran del centro, pero también de lo que me enseñaron dentro. Estoy muy agradecida por lo que me enseñaban en las clases, por supuesto, pero cuando había alguna conferencia y allí por Granada nos movían íbamos a ver a profesores y a poetas, y pues yo lo agradezco. Aquello fue incluso un motor para luego dedicarme a lo que me he dedicado, y se lo agradezco ahora en la distancia. A veces es necesario este impulso, este estímulo de salir de la cotidianidad para ver que hay otros mundos y que la literatura pues no se limita a estar en la programación como contenido de una asignatura. Eso desde luego sé que lo entienden los profesores, pero aparte que lo vean, que lo vivan, y por eso ahora van a leer también
poetas algún poeta de los antologados, por lo menos uno que ha venido, David Leo García, que ya se ha nombrado aquí, y creo que podremos escuchar también la voz, escuchar algunos de estos poemas leídos para que podáis entender cuál es el motor que nos ha reunido en el fondo, que son esta obra de creación contemporánea. Quiero dar las gracias porque me ha hecho mucha ilusión descubrir que el autor de la viñeta es un antiguo conocido mío, Raúl García Puente, que fue profesor también, coincidimos como profesores en el Instituto de Martiricos hace pues 20 años, ¿no? Ya por lo menos, y me hace mucha ilusión volverlo a ver aquí implicado además en una obra, en una antología poética, así que me gustó mucho la viñeta, ya la había celebrado por ahí, había dicho que era muy neta, muy malagueña y muy poética también, y luego he visto que es suya y me ha dado pues una alegría doble. Pues nada más, que sigáis colaborando con la ciudad, como ha dicho Antonio, que salgan, que los centros no son núcleos cerrados, que no sean organismos que no se abran a la calle, a la ciudad, y que esperamos pues, poder colaborar otra vez y que nos veamos en otro momento. ¡Bravo! Buenos días, perdón por haber llegado un poco tarde, pero si el tráfico desde Teatinos hasta aquí está muy mal, el aparcamiento ya ni te cuento. Una cosa horrorosa, señor concejal. A quien proceda, no del ramo, pero a quien proceda. Bueno, muchas gracias, Miguel. He recibido tu mensaje. Bien, bueno, pues yo agradezco a Antonio que me haya invitado a estar en esta mesa y quiero en primer lugar felicitarlo a él, a Antonio Aguilar, que es un auténtico dinamizador de la cultura en Málaga, además en el lugar, como por lo que ha comentado Aurora y también Alfredo antes, en el lugar que probablemente sea más esencial, que es en el momento en que se está formando la afición por la literatura o no, es decir, en los centros de enseñanza primaria y secundaria, y muy especialmente en esta edad de la adolescencia. Yo recuerdo, Aurora ha recordado también y ha agradecido esa salida, etcétera, y Alfredo también hablaba de la importancia en su muy primera juventud de la publicación que le hizo Romero Esteo. Yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en el Instituto de Martirico estudiando el bachillerato, la importancia enorme que para mí tuvo algunas de las actividades que hacía una histórica de la enseñanza en Málaga como era doña Elena Villamana. Los profesores asienten porque casi todos fuimos alumnos, todo Málaga fue alumno de doña Elena en un momento determinado. Y yo recuerdo perfectamente una celebración en torno a Neruda que hubo tal, y que por allí aparecieron Alfonso Canales y José Infante. José Infante, un poeta muy joven, y Canales ya un poeta considerado, pero claro que para los alumnos eran dos personas mayores, algunos levemente mayores que nosotros, como Infante, pero para mí aquello fue determinante totalmente, el ver que había poetas que no solamente estaban en los libros, sino que estaban allí, que venían a una cosa al instituto y nos leían. No era que en ese aspecto la labor de Antonio es impresionante, no solamente en la dinamización de la afición por la literatura, por la poesía en ese ámbito, sino mucho más allá. Él es un estudioso, como sabéis, de la poesía actual española, en libros de investigación como lo que fue su tesis doctoral, y luego en varias antologías que son referencias. La antología suya de la poesía en Málaga es una referencia inexcusable, y otra que hizo con mucha frescura en el título, que era Todo a 100, de la poesía, una muestra de la poesía española, pues lo mismo. Y ahora esta antología, que es una antología singularísima. Además, el hecho de que esta antología salga en un instituto que está bajo la vocación de Miguel Romero Esteo, con lo que Miguel Romero Esteo ha significado y significa en Málaga, uno de los grandes autores españoles del terreno de la dramaturgia y en general, del lenguaje poético en general. Y entonces que aparezca en un instituto además como celebración de sus 80 cumpleaños y todo eso, pues es un motivo de alegría más. En efecto, Romero Esteo, aparte de enorme escritor, durante un tiempo en la universidad, cuando la facultad estaba aquí en San Agustín, yo era estudiante entonces y tal, era un dinamizador total, igualmente. Las colecciones, los cuadernos de la marinería, los pliegos del sol y la luna, etcétera, pues están ahí como formando parte de la historia de la edición en Málaga, de manera que otro motivo de satisfacción más. La antología en sí es una antología personalísima, porque es una antología de poetas, pero sobre todo es una antología de poemas.
puesto que lo que había que elegir era un poema. Es una celebración más que de los poetas, de la poesía. En una antología de poemas, cada uno había que elegir, y hay repetidos autores, pero a lo mejor con poemas distintos, etcétera. O sea, es una celebración de la poesía. Desde ese punto de vista es una antología muy singular y ha resultado ser una antología de poesía española. Trasciende lo malagueño, que ya mucho trascender, en el sentido de que en Málaga hay tal cantidad de buenos poetas actualmente, jóvenes y de otras generaciones, que bueno, por sí misma una antología de poesía malagueña joven ya sería significativa como, digamos, punto de llamada en el panorama nacional, pero mucho más que aquí se ha citado y se cita y se pedía de poetas españoles en general, poemas de poetas españoles en general. En la encuesta de 2 preguntas que nos mandaba Antonio, una era algo así como ¿por qué la poesía en el siglo XXI? Yo la respuesta que daba tenía que ver con la concepción que tengo yo de la poesía como, digamos, como la poesía como lenguaje, ¿verdad? Como el punto máximo de utilización del lenguaje. Entonces decía yo ahí, en la respuesta que le daba, creo recordar que si el ser humano es un ser del lenguaje fundamentalmente, es un homo loquens, ¿verdad? Pues es evidente que mientras que el ser humano exista, la poesía va a seguir existiendo, puesto que es una manifestación lingüística y eso es connatural al ser humano. Recordaba incluso, creo que la rima cuarta de Becker, aquella de no digáis que ha agotado su tesoro, etcétera. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y apelaba a Becker, como todos sabemos en esa rima, mientras la luz, mientras el sol, mientras la primavera, etcétera, etcétera, pues ampliando todavía más, mientras el lenguaje sea una cosa esencial, ontológica del ser humano, pues habrá poesía. En cuanto a la selección personal que yo hice, claro, para mí era muy complicado porque yo hace unos años publiqué una antología de jóvenes poetas malagueños, que hay 30 y tantos poetas. Y claro, ya solo elegir de ahí 7 era complicado, mucho más que no quería elegir solo poetas malagueños, como es lógico, sino dar un panorama general. Y entonces opté pues por elegir a 3 malagueños y 4 no malagueños. Pero teniendo en cuenta que, como digo aquí, no podía dejar, era muy difícil elegir y olvidar, por ejemplo, a Andrés Neumann, a Javier Vela, a Elena Medel, a Ana Gorría, a Juan Andrés García Román, a Abraham Grajera, de los de fuera, y de los de dentro, pues, por ejemplo, a Camilo de Ori, Julio César Jiménez, Carmen López, José Antonio Padilla, Pablo Bujalance, Eduardo Casilari, Remedios Orellana, Francisco Javier Casado, estupendo poeta, Salvador Marín, Lucas Martín, Antonio Quesada, Alejandro, etcétera, etcétera. Pero claro, había que dar 7 poemas de 7 poetas. Y la selección que hice pues tiene que ver mucho con gustos personales y también con líneas distintas, que fuesen líneas distintas. Por ejemplo, que hubiera una línea de las más arriesgadas que hay ahora mismo en la joven poesía española, como la de Vicente Luis Mora, arriesgadísima, y un poeta de un querer hacer una obra de acuerdo con una estética determinada, un poeta cordobés, y por ejemplo frente a esa línea la de otro espléndido joven poeta cordobés, José Luis Reyes, que es un lenguaje barroco totalmente distinto, pero una línea igualmente válida, porque esa es una de las cosas extraordinarias que tiene la literatura y la poesía, que líneas muy distintas y aparentemente contradictorias son válidas, porque en sí mismas tienen una razón de ser. En fin, no me enrollo más. Yo estoy muy contento de haber participado en esta antología, de estar aquí esta mañana y de ver que hay muchos alumnos que seguro que este acto me da la impresión de que lo van a recordar, y espero que lo recuerden, no por nosotros, sino por el acto y por la poesía, pues como yo sigo recordando todavía después de tantos años, ya da vértigo decirlo y no lo voy a decir, que hace de aquel acto de en Martirico con doña Elena Villamana. Muchas gracias. Me he puesto nervioso porque veo a David Leo, al que invito a que venga aquí y nos lea ese poema. Sí, pero un momentito. Decía para que cerrara él. De uno se contó, de cerrara él. Pero primero claro, de acuerdo. ¿Cuál vas a leer? Vamos a ver. A mí me gusta este. Dígame un color. Ponte de pie. Si le gusta Alfredo no queda más remedio. Pues nada, quiero felicitar a Antonio Aguilar por esta iniciativa. No tenía la oportunidad de conocer el libro todavía, pero vamos, seguro que me encanta, sobre todo porque se centra más en los poemas que en las personas. Las personas acaban dando igual, ¿no? Al final lo que sobreviven son los textos. Y voy a leer el poema que ha seleccionado Alfredo.
Dígame un color, el verde. Otro, el verde. Una parte de la casa, el aire. Una pregunta, la pregunta. Un escritor, el misterio. ¿Qué asocia con un pájaro? El misterio. Y con un pájaro, la infancia. Y con el césped, la infancia. Dígame un color, no lo sé. Un país, casi todos. Una enfermedad, todas, salvo la mía. ¿A qué ha venido aquí? Ya sabe, ¿qué le voy a decir? Ya sabe, lo de siempre. Un instrumento de cuerda, el pentagrama. Una parte del cuerpo, los pulmones. Una parte de la casa, el deterioro. Un motivo para vivir, alguno. El deseo. Una enfermedad, la enfermedad. Una cita célebre, claro que sí. Un motivo para morir. Un motivo para morir, ninguno. Tal vez, el deseo. Como es una antología hecha en Málaga y tal vez no está más que lea este de la ciudad. Toma. Que es suyo también, claro. Sí. Perdón un momentito. De David Leo hay 4 poemas distintos en la antología. Bueno. Lamento ponerme tan repetido. ¿Esto lo has elegido tú? Sí. Nobleza obliga. Este es el último poema de mi libro Urbi et Orbi. Cruzando esta ciudad, cruzando estáis mi vientre. Mi cuerpo es su calzada. Los dos nos poseemos, la quiera o no la quiera, me encuentre o no me encuentre. Si la ofendéis a ella, me resultáis blasfemos. Si vertéis en la acera vuestra saliva dura, ensuciaréis mi médula, me dejaréis deshecho. Y cuando entráis al templo con la camisa impura, irrumpís en la honda catedral de mi pecho. Sé que nació en mi parto, que mi muerte programa, y por eso perdono, dejo todo, la sigo, que tendremos que arder en la misma alta llama, ya que somos cercados por un mismo castigo. Y su perfil urbano, que es mi encefalograma, conmigo acabará cuando acabéis conmigo. A mí yo propongo que leamos un poquito de otros autores que no están. Paco Ruiz Noguera ha hablado de un autor, de un poeta que practica la alta poesía. Ahora ha llegado Julio César Jiménez, que también está antologado y que le vamos a pedir que lea un poema. Pero a mí me gustaría leer un fragmento de José Luis Rey. Recomiendo un libro que está editado en Visor, La familia nórdica, y acaba de ganar el premio Loewe con Barroco. Me parece un autor de indudable clasicidad, pero de una fuerza temática que lo hace excepcional dentro de las voces de la poesía actual. Quiero leer el final de un poema que elegí, que se llama El azul conquistado. Y es un fragmento, una coda final que dice: vendrás como una larga madrugada, vendrás como los barcos de la aurora, vendrás como la luz enamorada. Te he visto y me has salvado, y después de tanto tiempo viviendo junto a ti, desde dentro de ti, después de la campana verde y suave, de la lluvia en la escuela, de la vida, después de tantos años tristes, solos, estabas tú esperándome, he venido, y ahora es justo el silencio, porque todo lo tengo ya, soy ya el hombre límite en altas olas de hermosura y luz, el hombre que ha cantado y puede ahora callar para ser canto, y toda esta vida que yo tuve, la adolescencia, el agua, el árbol alto, la tendré siempre, porque estaba en ti. Yo era la semilla y tú la lluvia, estabas tú esperándome, he venido, y contigo me quedo, poesía, en ti me quedo, en ti entro a mi casa, me quedo en alta cima de tu ser. ¿Cómo puede olvidarte quien te ha visto? ¿Quién a pesar de todo fue feliz? ¿Quién tuvo entre sus manos la mano de la luz? ¿Quién conoció el amor y vio las hojas temblando de alegría? ¿Quién te quiso? ¿Quién tuvo tu presencia? ¿Cómo puede olvidarte quien nace y ha vivido? Yo voy a leer uno de Raúl Díaz Rosales, es otro poeta malagueño que ahora mismo anda por Milán, profesor allí en una universidad de Milán. Se llama Amaneció Dios.
tiene una cita: yo creía en un Dios, pero él no lo sabía. Nunca llegó a saber que yo creía en él, muchos años aún después de su muerte. Es una cita de Hjalmar Gullberg. El poema dice así: amaneció Dios en mi casa esta mañana, con signos de agonía, un tímido saludo, ojos vacíos, algo casual, ocurre a veces. Un Dios que busca amor entre los hombres, un gesto incierto que ame sus razones, sin brillos, sin blancura, un gris tan sucio como todos los pecados cometidos. Le invitó mi padre a presidir la mesa, se sentó apocado, inquieto, bendijo musitando nuestros dones. ¿A quién le reza un Dios abandonado? Preguntó nervioso por la suerte de otros dioses, evitó hablar de juicios y de infiernos, no sé ya de castigos ni verdades. Lloraba al confesar que era culpable, que él mató con rabia al que era su hijo, con él murió su fe y su reinado. No supe qué decir, ¿quién no ha matado? Se encerró en mi cuarto, tan solo un péndulo, su hijo debió estar tan orgulloso de su padre. Lo enterramos sin llorar, sin oraciones. Buscamos en la tele algo aburrido. Creamos otro Dios con poco esfuerzo. Es lo normal, ocurre siempre. Bien, pues yo voy a leer un poema de Raquel Lanceros. Es andaluza, nació en Jerez de la Frontera, aunque ahora vive y trabaja como profesora de instituto, trabaja en León. Raquel Lanceros dedica un poema a su abuelo. Es un poema en el que lo evoca cuando acabó la guerra civil. Pues a su abuelo lo declararon persona clandestina, no grata, no pudo vivir libremente y tuvo que esconderse en el bosque. Salía de vez en cuando, pues eso, se escapaba un par de horas a ver a su esposa, y ese poema trata de esos momentos en los que sale de la clandestinidad arriesgándose y poniéndose en peligro para acercarse a su familia. Yago Bazal se deja ver 2 horas. La luna nueva late dentro del corazón de un hombre declarado clandestino. Es una noche oscura como un crimen. Yago Bazal avanza monte abajo, entre sombras azules que susurran su historia. Porque los ideales se volvieron ceniza, hace tiempo que Yago no hace fuego. Así va dejando jirones de sus mejores sueños en las plateadas jaras a su paso. Lo recuerda muy bien. Un búho reconoce el rostro tenso, a veces decidido a rebelarse contra quienes lo excluyen de los seres humanos, aunque otras veces también muestra, de pronto, el cansancio plomizo y demacrado de una lucha sin plazo. Hay pocos camaradas y mucha escarcha rota. No es la palabra frío la que agrieta la cara, ni amorata los dedos en las botas deshechas. Es el frío de verdad, es el frío espeso de esta primera Navidad después de la derrota, pegándosele al cuerpo igual que una serpiente. En la guerra Yago había odiado las palabras, podía notar el pulso tibio como la tierra en las letras de sangre. Sin embargo, ahora sabe que no son las palabras quienes matan. Cada letra es un pez en el océano, un árbol florecido, pero hay labios que usan las palabras como se usa una ametralladora. Fuera se han encendido las farolas ausentes de la calle, mientras suspira muy despacio. El frío le acompaña como entonces. Si cierra bien los ojos fatigados, Yago se puede ver trepando el muro de su propia huerta, acallando a sus perros, penetrando furtivo en su mísera casa de trigo húmedo y ajo. Aún puede oír el sollozo desvalido de la mujer que ama al verlo tan delgado y polvoriento. Todas las noches Yago vuelve a huir monte arriba, con pocas provisiones y un beso triste quemándole los labios,
con los ojos perdidos de los hombres, cuyo futuro ha sido demolido. Todos nosotros somos ahora y para siempre las pisadas de Yago contra la piedra helada. Yo soy el pan callado de aquella Nochebuena, tú eres la luna oscura que le ayuda a esconderse. Y hoy es 1939. Gracias. Mira, este que te he seleccionado yo. Julio César Jiménez, otro de los poetas malagueños antologados. Bien, muchas gracias. He venido in extremis, pero no quería perderme el acto. La verdad es que dar las gracias por haber sido seleccionado en esta tan bonita, tan preciosa edición, selección, antología, que es curioso porque es inusual esta antología porque son varias en una. O sea, es una antología que comprende varias, realmente son varias antologías, ¿no? Varias selecciones, varios antólogos, ¿no? Así que gracias. Este poema de los que Alfredo eligió varios, pues se llama Sturm und Drang. En alemán era una frase abanderada para los románticos alemanes que venía a significar algo así como tormenta y pasión y tormenta. Podía ser la traducción. Yo no sé demasiado alemán, pero sí es verdad que era un grito, digamos, ¿no?, de los románticos alemanes. Y el poema dice: la voz irretractable, el avaro ideal de la juventud, su fingida calma de vieja ballesta, las causas inexactas de la vigilia, del latido total, la suerte entera apostada, el valor de lo desconocido, caer en la cuenta de que no sabemos suficiente, alejarse de uno, acercarse de nuevo, conseguir algunos frutos para la casa y la familia, alguno que otro para uno mismo. El gesto amable en lugar de decir algo insensato, cambiarlo por un tiempo que no conduzca a nada. Lo que deforma rostros, noticias diluyéndose en la memoria, paisaje de fondo en los ojos. Romperse alguna vez un codo entre las piedras para llegar a tiempo a decir algo importante. Todo aquello que regrese con el mismo signo de temblor. Yo voy a leer un poema de Carmen Jodra, que es una poeta que revolucionó la poesía joven española antes de cumplir los 18 años. El poema que he elegido me gustó especialmente porque es un poema muy adolescente, pero escrito con muchísima madurez. Que solo tengo 18 años, que me duermo abrazada a un gigantesco monstruo de las galletas de peluche y que no quiero sexo ni problemas, solo estudiar sin demasiado agobio y sacar siempre 9,25. Que no quiero saber nada del mundo, ni del amor, y mucho menos de ese rollo repollo de las relaciones humanas, sobrehumanas, infrahumanas. Que lo que quiero es quedarme tranquila, dormir mis 9 horas cada noche y que nadie repare en mi existencia. Y con esta lectura creo que ha llegado el momento de cerrar el acto, dándole las gracias, por supuesto, a todos los que hemos estado aquí. A Miguel Briones también, por supuesto. Muchísimas gracias a todos.